Reciban un saludo cordial. Un día más entramos en nuestro particular túnel del tiempo para examinar acontecimientos de otras épocas. Es el tiempo que hemos dado en llamar enigmas de la historia. No acaba de comprender lo que ocurre. Estamos a finales de 1914 y tras varios meses de guerra, nada indica que su fin esté cercano. Ninguna de las previsiones se cumple. Lo que sí se cumple puntualmente es la diaria lista de bajas publicadas en los diferentes periódicos y la interminable procesión de heridos y mutilados que vuelven a casa. Unos para ser enterrados, otros para recuperarse y volver al combate, muchos para comenzar una nueva vida dependiendo de la ayuda de otras personas. La moral sigue alta, si bien es cierto que la crudeza de la guerra hace que ya no se vivan en aquellos momentos de euforia colectiva que tan solo unos meses antes se daba en las calles. Han comenzado a llamar a los reservistas, y es que los voluntarios escasean. La guerra en el mar y la mengua del comercio hace que aparezca el racionamiento. Es la gran guerra. Se lucha en Europa, en África, en Asia, en los mares y en los cielos. Y decíamos que se lucha en Europa, en África, en Asia, en los mares y en los cielos, pero también en los despachos, en las fábricas, en los teatros y cabarets, en los hoteles, en las embajadas, y es que nada queda al azar. Los servicios de inteligencia multiplican sus actividades. El espionaje no respeta ni a los países neutrales, como bien sabía uno de los personajes de nuestro programa de hoy, Mata Hari. Contamos en nuestros estudios con la presencia de nuestros colaboradores Shai Shemer y Juan Manuel Santiago Roda, que ya están con nosotros. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este tiempo de historia. Bienvenido, Shai. Muy buenos días y gracias por habernos invitado. Bien hallados. Hablamos de historia, hablamos del mundo de la Primera Guerra Mundial y hablamos de espionaje. La guerra, decíamos, que se vivía en todos los ámbitos de la vida pública y la vida privada, y hoy hablamos de un personaje. Hemos tenido oportunidad de acercarnos en otra ocasión a Lawrence de Arabia, pero en esta ocasión nos acercamos de una manera mucho más concreta a otro personaje, a otro icono, podríamos decir, a otra protagonista, en este caso, del mundo del espionaje y del mundo, quizá, pues de la historia reciente, donde se entremezcla el suspense, la aventura y el papel de la mujer en este caso. Sí, la verdad es que es una auténtica estrella que ha trascendido mucho más allá de su figura y su participación en la Primera Guerra Mundial. Y estamos hablando de Margarita Geltrúida Celle, conocida artísticamente como Mata Hari. Y Mata Hari pues ha pasado de ser de una figura histórica a ser una referencia para el mundo de los espías y para el mundo romántico, y es quizá una de las últimas imágenes sacadas de la Belle Époque que tiene su encarnación en la Primera Guerra Mundial. Esta mujer era holandesa de nacimiento, aunque ella pues se hacía pasar o hacía ver que era indonesia o balinesa. De hecho, las danzas, interpretaban danzas balinesas muy exóticas en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, lo que se llamó la Belle Époque, y bueno, pues donde todo lo exótico, todo lo oriental estaba muy bien representado, sobre todo en el mundo artístico. Poco después pues vendría Josephine Baker y sus actuaciones con livianas de ropa, ¿verdad?, que le hicieron muy famosa. Pero mientras tanto, pues una de las artistas de la escena mundial era esta Mata Hari, que para que nos hagamos una idea de quién era un poco, pues decir una de sus afirmaciones, recordar una de sus afirmaciones. En su proceso de guerra, en el Consejo de Guerra, donde fue condenada a muerte, una de sus declaraciones clave fue: amo a los militares, los he amado siempre y prefiero ser la amante de un oficial pobre que de un banquero rico. Bueno, esto dice mucho de su carácter. Le encantaban los hombres de uniforme independientemente a qué ejército perteneciesen. Y esto pues fue una de las causas de su ruina. Bailarina, espía, podríamos mencionar, podríamos llamarla, también famosa por todos sus intentos, muchas veces exitosos de seducción. Bueno, básicamente
un personaje que da mucho de qué hablar. Nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden, Holanda, hija del sombrerero Adam Celle, apodado el Barón por sus delirios de grandeza y sus costumbres extravagantes. Su madre tenía descendencia javanesa, como ya hemos estado comentando. Se formó como bailarina en Francia en 1905, danzaba las sagradas danzas indias del Devandashisher y el Kandaswami en los salones de París a principios del siglo XIX. Se dio a conocer como la hija de Brahmin, un sacerdote budista, y cambió su nombre a Mata Hari, que podríamos traducir como ojo del día o pupila de la aurora. Pues un personaje Shai Shemer, apasionante, un personaje que ha producido que corran ríos de tinta, libros, pero también películas. ¿Algunos elementos que quieras ofrecer sobre el personaje y, como nos gusta hacer en esta parte introductoria, sobre el ambiente, sobre la época? Bueno, ya esta señora Mata Hari, así llamada, esta holandesa que ya se casa con un hombre 20 años mayor que ella, ya estaba dando lo que hablar al principio, en una época en donde todavía los valores eran bastante conservadores, y después de que ese contacto con ese, se puede decir, ese ambiente oriental, los principios del siglo, como las potencias europeas, principalmente Inglaterra, hace todo ese viaje por las colonias, comienzan a documentar los safaris y las vidas orientales. Hollywood también lleva al principio con su cine mudo tremendas producciones. Vemos que todo esto causa en el mundo como una abertura. El mundo se siente más pequeño que nunca, y comienzan los conceptos de las guerras mundiales o los espionajes que van libremente de un lugar a otro. Se crean mitos y hitos, pero Mata Hari realmente, por el hecho de ser mujer, no fue la única que se dedicó a este tipo de astucias, el enamoramiento para conseguir información. Hubo otras más en Francia, Micheline Carré también en el año 49, una mujer que utilizaba los dotes de espionaje a través de sus dotes femeninos para el espionaje. Pero Mata Hari pasó a la historia tal vez por su sensualidad, por el mismo mito que ella crea alrededor de ella, en la cual cae ella misma devorada por el mismo. En definitiva, una mujer que pasó a la historia con este nombre, Mata Hari. El Mata Hari, es decir, la palabra mata, que no tiene nada que ver con el mata español, sin embargo mataba hombres y los mataba de amor. Y vemos que las mujeres de principio de siglo no eran para nada delgadas, ni tampoco tenían esa figurita bastante anoréxica que tienen hoy las modelos, sino que eran mujeres voluminosas, mujeres bien cargadas de su estructura, y sin embargo el encanto de esta mujer superaba la de muchas otras. ¿Qué tenía esta mujer? Claro, lo que tenía esta mujer, en definitiva, es que había combinado Oriente y Occidente en su peculiar forma de actuar. Ya lo ven, estamos acercándonos a este personaje enigmático por un lado, apasionante, y que despierta también muchas reacciones diferentes. Bueno, ya solo escuchar que en 1895 respondió a un anuncio de solicitud de esposa publicada por Rudolf John MacLeod, un oficial holandés que, como ya mencionabas, mucho mayor que ella tenía 19 y él 39, nos dan una idea de cómo empezó este personaje. Se trasladaron ya con su primera hija hacia las Indias orientales, permitiéndole eso entrar en contacto directo con la cultura de ese continente. Perdió a su segundo hijo por un extraño envenenamiento presuntamente en venganza por el trato dado por su marido a un sirviente nativo. De regreso a Ámsterdam, donde el militar fue absorbido por el alcoholismo y la vida, que podríamos decir mundana, consiguió el divorcio aduciendo maltrato. Dejó a su hija y viajó a París. Un personaje con muchos ángulos, con muchos momentos en su vida, y también con su papel protagónico como mujer, pero también como espía. Sedujo a muchos hombres, fue un personaje que acaparó gran atención. ¿Cuál podríamos decir que es la importancia de este personaje? Bueno, la importancia de este personaje es que, debido a sus múltiples relaciones con oficiales de alta graduación de distintos ejércitos, incluso algún diplomático y algún acaudalado millonario, pues se produce un supuesto tráfico de información.
Y entonces ella es medio descubierta, pero claro, no hay pruebas muy contundentes de que hubiese pasado informaciones vitales para las operaciones. Como espía era malísima, como bailarina no destacaba mucho, pero como espía era todavía peor. Y el caso es que víctima de los servicios secretos franceses, que andaban a la caza de espías como fuese, pues dado que era una figura muy popular, es verdad que ella misma jugó un papel y ella misma se puso la soga al cuello, porque estando en París, sabiendo que el capitán Ladoux era miembro del servicio de contraespionaje francés, pues se ofrece a él para trabajar como agente. Lo cierto es que la acusación es de ser de espía doble, de agente doble, porque estando en París, por aquella época tenía relaciones con un oficial, Vadim Maslov, varios años más joven que ella, y bueno, pues andaba viajando entre Madrid, Ámsterdam y París, hasta que es detenida. Finalmente es arrestada, recordemos, el 13 de febrero de 1917 y recluida en la prisión de San Lázaro a las afueras de París. 7 meses antes del final de la Gran Guerra fue sometida a juicio, acusada de espionaje, de ser un agente, como muy bien dices, Juan Manuel, agente doble para Alemania y Francia, a la vez de causar, la acusación es fuerte, la muerte de miles de soldados. Se le encontró culpable sin pruebas concluyentes y basadas en hipótesis no probadas. Quizá la causa de todo esto es que tenía un comportamiento inadmisible para una mujer en aquella época todavía, y es que durante su consejo de guerra se le hace la siguiente acusación, y leo textualmente: y desde junio de 1916 habéis entrado en relación con los militares de todas las nacionalidades que estaban de paso en París. Así, el 12 de julio habéis almorzado con el subteniente Aller. El del 15 al 18 de julio habéis vivido con el comandante belga de Beaufort. El 30 de julio salisteis con el comandante de Montenegro, Joviljevic. El 3 de agosto con el subteniente Gasfield y el capitán Maslov. El 4 de agosto os citabais con el capitán italiano Mariani. El 16 almorzabais con los oficiales irlandeses Plunkett y O'Brien. Y el 24 con el general Baumgarten. Y bueno, la lista continuaba, y fue aquí cuando Mata Hari aseguró que amaba a los militares de todos los países y que solo se acostaba con ellos por placer, no para sacarles información. La verdad que una postura muy inconsciente, de verdad, es que esta mujer no sabía lo que se estaba jugando de verdad. Habla de una mezcla entre inocencia, entre pocas luces, entre ingenuidad y también de una falta absoluta de escrúpulos, ¿no? Ese es el personaje que tenemos por delante. Ahora se juzgó a Mata Hari, pero todos estos soldados que pasaron seducidos por los encantos de Mata Hari, parece ser que ellos no recibieron el mismo fin. No, es curioso, me recuerda otro pasaje que se narra en los Evangelios, cuando una mujer es sorprendida en el acto mismo del adulterio y es presentada a Jesús. Y le presentan a la mujer, no le presentan al varón que estaba con ella, claro. Es curioso, ¿verdad? Bueno, pues desgraciadamente en nuestra sociedad siempre se han cargado las tintas más contra las mujeres que contra los hombres. Y lo que para una mujer era un descrédito y una infamia, para un hombre era un acto de mérito. Ahí tenemos la cuenta de conquistas entre don Luis Mejía y don Juan Tenorio, ¿verdad? Para hablar de todas las fechorías que habían cometido, y ellos lo contaban como heroicidades. Lo cierto y verdad es que esta mujer, la trascendencia que tuvo es que era una mujer muy conocida, era muy popular. Y claro, al servicio secreto francés le vino muy bien encontrar una cabeza de turco, alguien en quien hacer un escarmiento general para levantar la moral de la población y para decir, oye, que estamos en guerra, pero nosotros no estamos cruzados de brazos, que actuamos. Claro, es interesante, no sé si hablamos del origen mismo de esta mujer. Su madre era de la isla de Java, sí, ya se había hablado de esto. Uh-huh. Y lo interesante es que después que muere su hijo, como tú lo habías dicho, envenenado por el trato de un sirviente, ocurre de que la llamada Mata Hari comienza a interiorizarse de la cultura propiamente de la isla de Java,
y es allí donde entra en contacto con las técnicas orientales del sexo. Muy conocidas, sabemos, como el libro Kama Sutra y todos esos libros que vienen de Oriente, desconocidos hasta nuestros días por muchos, en el aspecto de la sabiduría que ellos traen intrínsecas, y esto fue desconocido también en Europa. No se conocía, en definitiva, una mujer que era capaz de actuar con estos conocimientos. Y ponemos al tanto de que los conocimientos de lo que estamos hablando son milenarios, de cómo el hombre debe tratar a la mujer y cómo la mujer debe tratar al hombre. Esto es lo que hacían los europeos, que tal vez vivían una época bastante victoriana, por llamarlo así, en donde lo que no hacías en tu caso lo hacías en los prostíbulos, que proliferaban por todas partes. Pero los prostíbulos eran mujeres, comentan los cronistas, mujeres airosas, maleducadas y muchas veces no refinadas. Pero Mata Hari había combinado lo que en Oriente era permitido y en Occidente se constituía fuera de la ley. Ella le sacó un crédito muy grande a esto y un partido muy grande. Hay que decir que todo esto ocurría ante el verdadero horror de su marido, de Rudolf MacLeod, que a la sazón habían viajado a Java por el destino de este capitán, que había sido destinado al primer batallón de infantería en Java, y allí, se trasladaron ambos esposos con su hijo Norman, que ya había nacido. Allí nació la segunda hija, Luis, y allí empezó Margarita a interesarse por estas danzas nativas y por estas técnicas ante el verdadero horror de su esposo, que la acusaba de disoluta y de perversa. Y esto trajo una crisis conyugal que acabó en separación, claro. Claro, y además tenemos que saber que tuvo una hija y pierde la custodia de la misma, y lo que ella cobraba por velada con estos hombres era la suma de 1.000 francos, equivalente a 600 euros de nuestros días. De los años 10, ni siquiera hoy es una fortuna, Sí. una fortuna, imagínate tú los años que estamos hablando. Sí, la verdad es que para hacernos cuenta de cómo se la presentaba, pues podemos ver lo que los periódicos narraban de ella. Ella se presentaba, ella hacía una presentación diciendo que mi madre, gloriosa valladera del templo de Kandaswani, murió a los 14 años el día de mi nacimiento. Los sacerdotes me adoptaron y me pusieron Mata Hari, que quiere decir pupila de la aurora. Y mientras lo recitaba iba haciendo unos pasos de baile. Decía que en la pagoda de Shiva aprendió los sagrados ritos de la danza. Y la prensa, por ejemplo, una crónica del periódico parisino La Presse del 18 de marzo de 1905 da esta crónica. Mata Hari es Apsaras, hermana de las ninfas, de las ondinas, de las valquirias y de las náyades, creadas por Indra para la perdición de los hombres y de los sabios. Es decir, que estábamos ante un, ¿cómo podríamos decir? Un bestseller de la comunicación y del espectáculo de aquellos tiempos, de aquellos años, ¿no? Ahora, para que nos demos cuenta del impacto social, esta mujer hermosa, esta supuesta, ¿verdad?, o real bailarina sagrada hindú, que había sido tan aplaudida en el Museo Guimet e incluso en la Universidad de los Annales, esta mujer de repente es arrestada, hija de padre, decíamos, brahman, de madre valladera, y de repente, en medio de éxtasis ante los críticos de danza, la sorpresa causó verdadera estupefacción al saberse que Mata Hari había sido acusada de espionaje, complicidad e inteligencia con el enemigo, con el fin de favorecer sus empresas. Ahí queda la incógnita. Mata Hari, espía. Los que la habían conocido no podían llegar a creerlo. Habrían jurado que allí había un misterio. La verdad, Juan Manuel Santiago Seixemen, es que circularon toda clase de rumores, a cual más fantástico, culpable, inocente. El caso Mata Hari suscitaba grandes discusiones, pero se discutía en el vacío porque naturalmente el juicio fue secreto. Y estamos abordando muchos casos de juicios secretos que a lo mejor sí había pruebas, pero finalmente se forzó acusaciones generales que llevaron a la muerte de otro personaje y esa misma muerte ayudó a que sean mitos actuales. Así es, la verdad es que su relación con los militares venía de antes de la guerra, ya había comenzado. Ya en 1905 ella ya estaba en plenas actuaciones, y para 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, pues ella estaba actuando en Berlín, y por esas fechas pues
cachis en la mar, tenía la mala suerte de ser amante del jefe de policía de Berlín, y más tarde pues se hizo amante de Kremer, el cónsul alemán en Ámsterdam y jefe del espionaje de Alemania. Y claro, eso los franceses no se lo perdonarían nunca. Lo cierto es que este hombre Kremer pues pensó en ella para sacar información a los militares franceses, sabiendo de sus múltiples contactos y la facilidad con que se relacionaba con ellos. Claro, a cambio pues, de buenas sumas de dinero. Y bueno, pues Mata Hari pasó a convertirse en la agente H21. Pero no era muy constante ni en sus relaciones, ni en sus afectos, ni en su trabajo. Era un poquillo veleta, como las mariposas de flor en flor, ¿no? Decidió jugar a dos barajas y convertirse en agente doble. Y en esas estábamos cuando conoce en París al capitán Ladoux y sabe que es el jefe del servicio de espionaje y contraespionaje francés y se le ofrece para ser espía. Bueno, pues entonces el capitán Ladoux se dedica a seguir todos sus pasos y a vigilarla, porque no se fía ni un pelo, y claro, hace bien, porque resulta que era en verdad un agente doble, aunque bien es verdad que sus informaciones pues fueron prácticamente irrelevantes, no hizo mucho daño. Como espía no era gran cosa. Además era muy propensa a la mentira, al embrollo, a los líos, a acostarse con cualquier apuesto caballero que se le cruzase en el camino, sobre todo si iba de uniforme, y bueno, pues eso complica mucho las cosas, ¿no? La verdad es que al final es detenida y en un proceso secreto apenas se pueden aportar pruebas de que haya pasado información real al enemigo, simplemente que han tenido relaciones. Una multitud parisina se reunió la mañana del 15 de octubre de 1917 para presenciar su ejecución. Apareció vestida con su sencillez y rehusó venda y atadura. Antes de morir se despidió de los soldados del pelotón agitando la mano. Otros cuentan que solo vestía un abrigo de piel, del cual se despojó para persuadir a sus ejecutantes. Son probados los hechos de que lanzó un beso de despedida a sus ejecutores y que de los 12 soldados que constituyeron el pelotón de fusilamiento solo acertaron 4 disparos, uno de ellos en el corazón, que le causó la muerte instantánea. Tras su muerte ningún familiar reclamó su cadáver. Su cuerpo se empleó para el aprendizaje de anatomía de los estudiantes de medicina, como era precepto para los considerados criminales y ajusticiados en aquella época. Su cabeza embalsamada, que tenía el pelo teñido de rojo, permaneció en el Museo de Criminales de Francia hasta que en 1958 desapareció. Todo un personaje, y también el enigma rodeó los años posteriores. Mucho se ha escrito y el misterio ha continuado durante años. Sí, entre sus víctimas o sus conquistas, podríamos decir que se encontraba el mayor del ejército alemán, Arnold van Kahl, un alto jefe del ejército alemán, el ministro de guerra francés Adolphe Pierre Mesny, Alfred Kieper, un latifundista alemán, el compositor Giacomo Puccini, el barón Henry de Rothschild, que le proporcionó varias pulseras de rubíes y diamantes, la gitana amante de Francisco José I de Austria, Tadea Mirslat, en fin, una larga lista que arrastraba a esta mujer. Ella fue detenida el 13 de febrero de 1917, fue retenida en la prisión de San Lázaro, a las afueras de París, y 7 meses antes del final de la Gran Guerra pues fue sometida a juicio acusada de espionaje, de ser agente doble. Se la encontró culpable y el 15 de octubre de 1917 pues fue fusilada por un pelotón de 12 soldados, y es curioso, de los 12 soldados solo 4 acertaron el blanco. Muchos de ellos seguramente no querían matar aquella belleza con las cuales tal vez tuvieron en algún momento algún tipo de entendimiento, por llamarlo así. Hombre, ella solía tirar de oficial para arriba, ¿no? Pero vamos, el mito y sobre todo el tener que fusilar a una mujer todavía entonces estaba se hacía un trago muy difícil, ¿no? Así es. Tenemos también que ambientarnos en la época de que estamos en uno de los conflictos que termina con más de 10 millones de muertos y de otros tantos heridos, generaciones completas borradas y las intrigas del espionaje que son los que nos va quedando. No nos olvidemos que Mata Hari fue uno de los tantos miles de espías que estuvieron trabajando para uno y otro bando, pero su condición femenina y el tema que ha tratado, el tema de la seducción, el sexo, para manipular o no informaciones, o todavía hay discusiones, hizo de Mata Hari realmente un personaje legendario.
Es momento para hacer una pausa, es momento para acercarnos a la realidad de los diferentes personajes de la historia. Hacemos una pausa y volvemos. El caso Mata Hari suscitaba grandes discusiones, culpable, inocente, pero se discutía, decíamos, en el vacío porque naturalmente el juicio fue secreto. El proceso tuvo lugar a puerta cerrada. Después de la muerte de Mata Hari, la polémica continuó. Hubo testimonios alemanes, franceses, holandeses y españoles, todos contradictorios. Se hicieron novelas, obras de teatro, películas, todo digno de la rica imaginación de sus autores. A medida que iba transcurriendo el tiempo, la verdad, lejos de hacerse patente, parecía alejarse más cada día. La esperanza les quedaba a los historiadores, el expediente, pero las órdenes eran muy serias. Paul Guimard, tras haber publicado un estudio sobre Mata Hari, escribía con pena: el expediente del proceso sigue durmiendo en los archivos del Ministerio de la Guerra, que hasta ahora se ha negado a publicarlo. En 1964, Stelio Lorenzi, Andrés Castelot decidieron llevar a cabo un programa de televisión, La cámara a través del tiempo, la historia de Mata Hari, y dicen que tuvieron acceso a ese expediente. Dejando a un lado el mito, ¿qué sabemos a ciencia cierta, además de ya los elementos que hemos mencionado, Juan Manuel? Pues poco más de lo que hemos dicho. El caso de Mata Hari es más o menos lo hemos resumido, y lo cierto y verdad es que más que por pasar informaciones concretas y concisas, se la condenó por el hecho de por estar en nómina de los servicios secretos alemanes, ser la agente H21 y por a la vez haberse ofrecido a los servicios secretos franceses. Pero se la condenó sobre todo por la cantidad de relaciones de con tantos militares. Era eso algo que era muy sospechoso, pues en tiempo de guerra era prácticamente una acusación, no una acusación, sino una sentencia de culpabilidad, y fue condenada más podríamos decir que fue condenada por un hecho machista más que por un hecho realmente objetivo. Si bien es cierto que era espía, la verdad es que como espía pues no era gran cosa. De hecho, no pasó ninguna información realmente importante de unos sitios a otros. Ahora, el mundo de los espías es un mundo que siempre ha estado muy agitado. En el mundo del espionaje siempre ha tenido gran relevancia los servicios secretos rusos, tanto en la época del zar con la Ucrania como con la época soviética. Primero con los diferentes servicios de NKVD, GPU del ejército, y luego posteriormente el KGB con sus distintas secciones. Y de hecho, se conoció en finales del siglo XIX, se jugaba en el Asia Central, sobre todo en Afganistán. Eso lo recoge alguna película que se ha visto. La segunda mitad del siglo XIX vio un aumento importante de los servicios de inteligencia, los servicios de espionaje, y allí se jugaba la gran partida, el gran juego, entre los servicios secretos rusos y los servicios secretos británicos. Los británicos que subían desde la India y chocaban con los rusos en Afganistán, y los rusos que venían desde las repúblicas del Asia Central rusa hacia Pakistán, hacia los dominios de la India, y chocaban con los británicos en Afganistán. Unos trataban de imponer sus protectorados, los británicos trataban de imponer un protectorado en Afganistán, y los rusos sublevaban a las tribus contra ellos. Más adelante se dio un hecho muy importante durante la Primera Guerra Mundial, que tuvo su resolución en la Segunda Guerra Mundial, y fue el Código de Comunicaciones del Ejército Alemán. El código de la criptografía, es decir, el lenguaje secreto, los códigos secretos para los mensajes, para mandar a las diferentes unidades, tienen una larga historia. Siempre se han utilizado, en todos los ejércitos, en todos los conflictos, se han utilizado los códigos secretos, los mensajes, y una de las funciones principales de los servicios de información o de inteligencia era desencriptar esos mensajes, descubrirlos y hallar la clave para traducirlos a algo inteligible, para saber
qué órdenes o qué mensajes se trasladaban. Bueno, pues los alemanes construyeron la famosa máquina Enigma, y el caso es que los franceses y los británicos interceptaban los mensajes, pero no conocían la clave y les era imposible descifrarlo. Fueron despreocupándose un poco más de Alemania, y entonces con la guerra de trincheras y la estabilidad de la guerra en el mar se fueron despreocupando un poco, pero los que sí siguieron investigando fueron los polacos. En Polonia se siguió investigando y mucho. Ahora, el problema era que los alemanes cambiaban los códigos a diario. Conforme a un libro de claves que tenían, pues a diario cambiaban las claves. No fue así, y eso fue lo que perdió a las fuerzas japonesas en la Segunda Guerra Mundial, donde desde un principio los servicios norteamericanos sí descifraron los códigos secretos de la Armada japonesa. Pero en la Primera Guerra Mundial, y es interesante resaltarlo, se fabricó esta máquina, que era el formato como una especie de máquina de escribir, porque para que nos hagamos una idea, una máquina de escribir antigua, dentro de una caja de madera, a la que se le conectaban unos electrodos y unas conexiones eléctricas para poder comunicar por radio y recibir los mensajes y desencriptarlos automáticamente, ¿no? Con respecto a unas claves que se cambiaban a diario, pues así se iban saliendo los mensajes. Y fue interesante que durante toda la Primera Guerra Mundial los servicios de información británicos y franceses no fueron capaces de entender lo que decía esta máquina. Es interesante justo en lo que estás comentando, porque algo tiene que ver con Mata Hari. Es una de esas teorías, hipótesis, la llamada trampa alemana, una tesis muy seguida. Se basa en que los alemanes, al decidir que este personaje, Mata Hari, les resultaba molesto, prepararon la muerte a manos del propio enemigo, tendiendo la trampa al contraespionaje francés para que asociara a Mata Hari como un agente alemán. Es una teoría, ¿verdad? La jugada era perfecta al enviar los alemanes un mensaje comprometedor y cifrado, en los términos que has mencionado, con una clave de la que tenían constancia que sus enemigos ya disponían del método de descifrado, pero sabiendo que estos desconocían el sobreaviso alemán sobre este hecho, provocarían, como así sucedió, que las autoridades de París creyeran sin reparos en la veracidad de toda la información interceptada, por pensar que los alemanes le habían enviado confiados cuando en realidad lo habían realizado intencionalmente. Es una de las teorías al respecto. Sí, para aclarar un poco el tema, es que en este caso los alemanes habrían empleado un sistema distinto a la Enigma. Diferente. Eso es. Pero emplearon un sistema que sabían que los franceses conocían, y no el sistema de la Enigma, que era el que era operativo de verdad. Interesante este mundo en el cual casi nos vamos del personaje de Mata Hari a hablar también de ese mundo de los espías. No sé si queréis decir algo más, Shai Shemer, en torno a Mata Hari, alguna reflexión final o algunos comentarios finales en torno a este mundo de los espías. Sobre sus colegas. Colegas, por cierto, sobre la Primera Guerra Mundial, que ya da un papel protagonista al espionaje. Los momentos que se viven en aquella época conlleva buscar terrenos un poco más neutrales para que los correos diplomáticos y el espionaje trabaje, y uno de esos lugares es Jerusalén. La Jerusalén que está habitada en aquel momento tanto por judíos que vienen desde 1862, se fueron agregando a la población local, árabes, y por supuesto un gran despertar por los lugares cristianos, hacen que se coloquen oficinas departamentales representativas de los distintos estados, Austria por ejemplo, Alemania por ejemplo, Inglaterra por ejemplo, y Jerusalén es un lugar de intercambio de informaciones. Estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial, más que durante fue más problemático, ya que los turcos indudablemente no permitieron que hayan enemigos allí, pero hasta 1914 y un poco más estuvieron las famosas valijas diplomáticas de espionaje que se pasaban en Palestina, en Jerusalén. Este es un tema interesante porque el espionaje que ronda el misterio alrededor de Mata Hari era como parte de un gran sistema que estaba funcionando. Y fijemos que ya no Suiza era la neutral, sino Jerusalén. ¿Dónde se ha visto una Jerusalén neutral?
La verdad es que para aquella época pues ya había un grupo de judíos residentes allí trabajando a favor del espionaje británico, el famoso grupo Nili, dirigido por Abraham Aronson, del que hablamos en el programa pasado, pero no era la única actividad que había, y además era un sistema quizá más rudimentario, el de las palabras mensajeras. En cambio el alto espionaje, los servicios de inteligencia, que ya no eran solamente servicios de información sino de inteligencia, así llamados, pues se movían pues en las embajadas a alto nivel y con valija diplomática. La valija diplomática goza de un estatus que no se puede registrar. Es como, pues por ejemplo, incluso más importante o más sagrado que el transporte TIR, el transporte por carretera, que va amparado por unas órdenes y que no se puede abrir bajo ningún concepto, puesto que es propiedad privada del país al que pertenece la embajada. Es momento de hacer una pausa. Hay otros comentarios finales en este tiempo apasionante de la historia, en la recta final de este tiempo, de este espacio dedicado a la historia, pero no simplemente a la historia en general, a esos enigmas de la historia. Y hoy nos hemos acercado principalmente a un personaje que prácticamente se ha convertido en un mito de aquella época, por ser mujer, por ser espía, por ser seductora, por tantas cosas. Al final la pregunta es, ¿fue acusada y fue ejecutada simplemente por acostarse con muchos hombres, o por traicionar, o por ser acusada de traicionar a un país en medio de una situación donde la traición era un aspecto muy importante para la sociedad? Ahí queda la pregunta y son momentos para las conclusiones en torno a Mata Hari propiamente dicho, y en torno a ese mundo del espionaje que fue concretándose en esa Primera Guerra Mundial, que al final terminó con muchos de estos espías fusilados, ejecutados, y no siempre con juicios muy claros. No, algunos de ellos tampoco se fusilaron a tantos, pero de lo que sí ocurre es que de este mundo, de la Primera Guerra Mundial, el mundo del espionaje sale reforzado. Es decir, todos los ejércitos y todos los gobiernos se dan cuenta de que es importantísimo reforzar los servicios de espionaje de información. Y a partir de ahí, pues vemos un tránsito importante, como unos y otros pues se aprestan a perfeccionar y a adoptar los nuevos avances de la técnica para las tácticas y técnicas de espionaje. Mata Hari, pues una figura más dentro de una galería de mujeres famosas, de Judith, Esther, Salomés. Es sobre todo muy comparada con Salomé, porque se le da ese perfil de pérfida, de perversa, de traidora, pero ha quedado como quintesencia de los espías, pero más por figura romántica que porque de verdad fuese una espía relevante. Lo relevante es que fue descubierta y fusilada. Quizás las imágenes que tenemos, que se han dibujado en el cine, en la literatura, basadas en Mata Hari, pues al final se van a la antítesis, al polo opuesto de lo que el personaje significó. Una vida con muchos amores, entre comillas, con muchas parejas, pero bueno, estuvo con muchos, pero al final algo que nos queda ahí para la reflexión es que terminó sola. En el momento de la ejecución nadie reclamó después su cuerpo, nadie estuvo ahí para apoyarle, y eso también nos deja una lección sobre la vida, sobre qué es el amor, sobre nuestras elecciones. Bueno, le llaman amor, pero si hubiese habido amor, hubiese habido un compromiso y alguien hubiese reclamado por lo menos su cuerpo para darle sepultura, ¿no? Y evitar que fuese una fosa común o que fuese pues enterrada de mala manera. Lo cual nos habla de que muchas relaciones, muchas aventuras, pero al final nada sólido. Conclusiones finales, Shai Shemer, sobre este personaje. Las conclusiones finales es que lamentablemente la guerra todo vale. Eso no es lo que debería ser, pero la misma guerra es un acto tan, podemos decir, desgraciado, que trae consecuencias como esta, consecuencias que son también rodeadas de mitos. Lo que sí podemos comprender es que como la mujer va entrando en el conflicto, la mujer va entrando también en los conflictos modernos, la mujer ya no está relegada, sino que pasa a ser un elemento central. Vemos la explosión de lo que llamamos el feminismo, ¿no? Como la mujer comienza a ser un ente central en todo esto, tanto en la ciencia de principios del siglo XX, en las artes y en la academia y también en la guerra.
Así que nos encontramos ya con un elemento, no la mujer sumisa del siglo XIX. Estamos frente a una mujer del siglo XX que es Mata Ishari. Y la verdad es que la Primera Guerra Mundial supuso un cambio importante. Alguien dijo que fue de verdad el comienzo del siglo XX, que el siglo XX comienza de verdad con la Primera Guerra Mundial, y efectivamente hay un cambio total. Aquellos 4 años de guerra que sacudieron al mundo pues trajeron cambios muy importantes en la sociedad. Se pasó de lo que era la Belle Époque, los últimos vestigios de romanticismo, de imperialismo, de colonialismo, ya a empezar con una nueva realidad, a un mundo más abierto, donde se ha avanzado mucho, donde efectivamente pues la Gran Guerra fue la última guerra entre caballeros, fue la última guerra en que se vieron cargas de caballería al estilo clásico. Fue la guerra que vio aparecer pues el uso de gases, por ejemplo, o de carros de combate, de los tanques famosos. Fue una guerra que cerró una época y abrió otra. Y desgraciadamente, como aquella guerra acabó muy mal y los vencedores pues no tuvieron bastante con vencer, sino que además humillaron al vencido, pues esas cláusulas quedaron en el sustrato del alma nacional de algunas naciones y fueron causa de la siguiente guerra. Quedará para seguir hablando de espionaje de altos vuelos, espionaje como estrategia de los diferentes países que tomaron muy buena nota de que esto funcionaba, y bueno, también que ha dado tantas fuentes de creatividad para los escritores, para los guionistas, para los amantes, incluso, por ejemplo, del séptimo arte o de la literatura. Así es. En 1869 Thomas Cook trajo su primer grupo de excursionistas a lo que se llamaba Palestina, la Palestina de los turcos, y hay un gran despertar. El gobierno turco, muy propenso a recibir el dinero de Occidente, con tal de que estos turistas sean servidos por equipos, guías y escolta, rebaños y camellos, pues era capaz de cualquier cosa. En 1892 los turcos construyen una línea férrea para cubrir ciertas partes de Israel y logran realmente hacer un paseo de 2 días desde las costas del Mediterráneo en solo 4 horas. A esto se conlleva la llegada del Kaiser Guillermo II en 1899, muy entusiasmado en comprar tierras para levantar iglesias que son representantes de ciertas órdenes alemanas, y se utilizan estas tierras y estas iglesias como, no fue esa tal vez la intención, pero aprovechando la presencia, como una especie de, se puede decir, cosmética a la actividad que va a haber de espionaje en la misma Jerusalén, en lo que se llamaba Palestina. Así que con la llegada de los británicos, claro está, Palestina en 1917 se convierte prácticamente en parte del Imperio Británico y hay un renuevo de las visitas, pero hasta 1917, con la presencia turca, podemos decir que las tierras compradas, las iglesias levantadas y los consulados en Palestina sirvieron de foco de intercambio de información y de espionaje, muchas veces violentos, bajo las narices de los turcos, en una tierra que parecía ser neutral y con el tiempo veremos que ya no lo es. En la Jerusalén de aquel tiempo, podemos decir, muy poco desarrollada, muy antigua y poco visitada, fue utilizada principalmente con la excusa del clero por estos mandatarios para tener una presencia allí inofensiva. Esta presencia inofensiva se tornó muy peligrosa para el Imperio turco, el Imperio otomano, que termina expulsándolos y termina dejándolos prácticamente sin ningún tipo de derecho hasta 1917. Quiero decir que esto se retoma después con los templarios. ¿Quiénes son los templarios? Un movimiento que nace en Alemania, que después del 17 se establece, claro está, y son muy pro-israelitas y ellos quieren la reconstrucción del tercer templo, por eso se llamaron templarios, pero casualmente se convierten todos en activistas del partido nazi y posteriormente los ingleses los expulsan. Pero Jerusalén, quiero decir que hoy atrae a la mayor parte de los corresponsales del mundo, fue también en las postrimerías del siglo XIX y principios del siglo XX centro de espionaje internacional como preludio a la Primera Guerra Mundial. Tiempo tendremos para seguir hablando de estos apasionantes temas. Muchas gracias, Shai Shemer, muchas gracias, Juan Manuel Santiago, y gracias a todos ustedes por acompañarnos y siguen todavía navegando a través de las ondas con nosotros.